Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de programación de computadoras de la UNLA. Hoy el tema que vamos a trabajar es punteros. ¿Qué son los punteros? Los punteros son básicamente un vector o una flecha o una indicación de determinadas variables, es decir, de las posiciones de memoria donde tenemos almacenadas variables. Para entender un poquito las cuestiones que tienen que ver sobre los punteros, está bueno refrescar un poquito el concepto de inicialización de variables. Por ejemplo, esta instrucción tan simple, int número igual 5, ¿qué quiere decir? Quiere decir que estoy reservando un pedacito de nuestra memoria para guardar un entero. Ese pedacito de memoria, como han visto en la organización de computadoras, las posiciones de memoria son espantosas. Por ejemplo, HF0013 podría ser una posición de memoria. Entonces, para no trabajar con esas cuestiones feas, uno le pone una variable para hablar de esa posición de memoria. Entonces tenemos en una determinada porción de memoria guardamos un entero que vamos a llamar número, y en esa posición de memoria que se llama número estamos guardando el 5. Bien, esto es todo lo que teníamos por detrás de una declaración de una variable. Los punteros son para dejar de trabajar con el dato en sí y empezar a trabajar con las posiciones de memoria propiamente dicho. Entonces, ¿cómo funcionan los punteros? Los punteros funcionan así. Defino un puntero gracias al asterisco que se llama desreferenciación. O sea, defino un puntero que apunta a un entero. Entonces acá tenemos una flechita que apunta a un entero. ¿A qué entero? Ahora hay que definir a qué entero va a apuntar. Para eso defino un dato cualquiera, un dato 8. Entonces digo que mi puntero, que apuntaba a un entero, apunta a la posición de memoria donde tenemos el dato. Entonces, el ampersand se lo utiliza para referenciar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que mi puntero apunta a la dirección de memoria donde tenemos el dato. Entonces, nuestra dirección de memoria, habíamos dicho que podía ser un núcleo espantoso, el 3.344.000, que le pusimos un nombre dato para evitar trabajar con ese número feo. Gracias al ampersand conseguimos ese número de memoria, o sea, un número feo. Entonces, por ejemplo, si yo aprieto printf, vamos a trabajar primero con estos dos punteros. Tenemos el puntero, vamos a hacer printf del puntero. Esto nos tiene que dar una posición de memoria. ¿Qué posición de memoria? La posición de memoria en la que tenemos el dato. Y cuando uno pone asterisco, puntero, quiere decir que desreferenciamos el puntero, o sea, obtenemos el valor almacenado en esa posición de memoria. Vamos a compilarlo. Bien, tenemos puntero apunta a nuestro dato. Y nuestro dato está en esta posición de memoria. Una posición de memoria uno no tiene por qué conocer. Y si uno hace printf asterisco puntero, ahí obtiene lo que está almacenado en esta posición de memoria. De la misma forma definí un puntero 2. El puntero 2 apunta a un flotante, con un número con coma. ¿A qué número con coma? A este número decimal. Y eso lo ponemos acá. Nuestro puntero 2 apunta a la dirección de memoria donde tenemos guardado al número decimal. Si vengo al printf, tenemos primero imprimo el puntero 2 y luego imprimo el valor almacenado en puntero 2. Entonces, es esta parte de acá. La dirección de memoria donde tenemos al número decimal es esta. Es la 6 millones bla bla. Pero el valor almacenado en esa posición de memoria es el 11.3, que es lo que definimos aquí. Bien. También lo que podemos hacer es definir, por ejemplo, vectores. Defino un vector entero de 5 posiciones y puedo hacer un puntero a un vector. Por ejemplo, acá estoy apuntando a la posición 2 de mi vector. Vamos a compilarlo otra vez, bien cerrado. Perdón, vamos a dejar un rengloncito. Bien, vamos a dejar esta parte para no confundirnos. Después dejo un renglón más. Vuelvo a apretar compilar.
Y miren lo que obtenemos. Esto es el puntero y lo que tenemos almacenado en puntero, y esto es el puntero 2 y lo que tenemos almacenado en puntero 2. Ahora, ¿qué es lo que hicimos con el vector? Nuestro vector tiene 5 enteros, 2, 3, 4, bla, 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 y defino un puntero que apunta a la segunda posición de mi vector. Si yo aprieto printf, puntero a vector, ¿qué es lo que nos imprime? Nos imprime el 4. El 4 es justamente lo que está en la segunda posición. ¿Bien? Por ejemplo, ahora voy a apuntar a la tercera posición. Voy a compilar y nos tiene que mostrar el 1. ¿Bien? Efectivamente nos muestra el 1. Y ahora vamos a apuntar a la posición 0. Voy a compilar. Y en la posición 0 justamente tenemos un 2. Entonces los punteros, uno puede indicar a qué posición quiere apuntar y sin ningún tipo de problema puede acceder al dato. Una cuestión muy buena de los punteros es la siguiente. Uno puede escribir, por ejemplo, puntero más 1. Y observemos esto. Faltó el punto y coma. Disculpas. Observemos lo siguiente. Mi puntero apunta a la posición 0 del vector, o sea, apunta al 2. Pero si yo escribo puntero más 1, ahora apunta a la siguiente posición. Entonces los punteros nos facilitan de una gran forma el manejo de los vectores. O sea, uno puede apuntar a la primera posición de la memoria y irle sumando la cantidad de posiciones que quiere trabajar. ¿Bien? Entonces los punteros y los vectores están muy ligados. Bien. Si lo recuerdan, ya estuvimos trabajando un poco con punteros. ¿Cómo? El ampersand. ¿Recuerdan cuando utilizábamos el ampersand? Cuando utilizamos el scanf. El scanf lo que nos pedía es como parámetro de entrada, nos pedía qué tipo de datos uno quiere recibir y después teníamos que enviarle la posición de memoria donde teníamos almacenada la variable en la que queríamos guardar con el scanf. Entonces estábamos usando de una forma poco intuitiva ya las referencias y los punteros. Entonces en los próximos videos vamos a trabajar un poquito más con la utilización y el fuerte que tienen los punteros, porque por ahora simplemente ha sido una definición y una muestra por pantalla. Así que espero que les haya servido para entender un poco el uso y el funcionamiento de los punteros. Muchas gracias.